Buen día, amantes de la historia. El día de hoy hablaremos sobre la batalla del bosque de Teutoburgo, considerada por la mayoría de historiadores como la primera y una de las más grandes derrotas del Imperio Romano. Sin embargo, antes de ahondar de lleno en el suceso, debemos conocer con mayor precisión el contexto histórico que lo ocasionó. Para esto, nos remontamos a la Guerra de las Galias, la famosa campaña bélica que llevaría a Julio César a la cúspide de la fama y el poder. Un conflicto bélico librado entre la República Romana y las diferentes tribus galo-germanas que habitaban en los hoy territorios de Francia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y el oeste de Alemania. La mayoría de los enfrentamientos consistieron en una guerra de guerrillas de las tribus, quienes presentaron una acérrima defensa frente a las tropas romanas de Julio César. Sin embargo, pese a su clara superioridad numérica y táctica por el conocimiento del terreno, no pudieron resistir mucho tiempo frente a la constante presión de las legiones, quienes los superaban ampliamente en cuanto a tecnología, entrenamiento, disciplina y estrategia, por lo que, tras una serie de derrotas, sucumbieron de manera decisiva a los romanos tras la batalla de Alesia, librada en el año 52 a.C., en la capital de la tribu de los Mandubios. Tras este acontecimiento, solo algunas pocas tribus galas siguieron en pie, pero apenas pudieron resistir ante la ya evidente supremacía romana, lo que le permitió a los romanos anexar el territorio conocido como Galia Comata, el cual abarcaba los territorios desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha en el Atlántico Norte y desde la cordillera de los Pirineos hasta el río Rin. Años después, con la caída de la República Romana, propiciada por el asesinato del ya mencionado conquistador de las Galias por manos del senador romano, y tras una lucha de poder entre las figuras más exponentes, llegaría el primer emperador romano, quien fuera anteriormente nombrado como sucesor por el propio César, Cayo Octaviano, conocido comúnmente por su cognomen, Augusto, con la finalidad de estabilizar la región fronteriza al este de la Galia, y como represalia por las constantes escaramuzas que hacían los bárbaros hacia territorio romano, el emperador Augusto ordenó una serie de expediciones al territorio germano más allá del Rin, encabezadas por el caudillo querusco Arminio, quien fuera germano de nacimiento, pero posteriormente entregado a Roma por su padre para su adopción como un signo de amistad, y renombrado bajo el título de Gallus Julius Arminius, quien comandaría una alianza de tribus germánicas previamente consideradas a favor de Roma, con la ayuda del procónsul Publio Quintilio Varo, quien comandaría las legiones XVII, XVIII y XIX, 6 cohortes auxiliares y 3 alas de caballería. Una vez finalizada la primera campaña, Arminio, quien ya conocía perfectamente el modus operandi romano y tras una serie de en un principio infructuosas negociaciones, reunió a las tribus germanas bajo un solo liderazgo, de manera que luchando unificadas tuvieran más posibilidades de vencer a la hasta entonces invencible Roma. Además de instruirlos con tácticas militares que sabía le podían hacer frente a las legiones romanas. Aun con todo lo previamente mencionado, además del evidente mayor conocimiento germano del terreno, las posibilidades de vencer a los romanos permanecían siendo muy bajas. Por ello, el antaño caudillo querusco, que servía para el ejército romano, organizó un falso levantamiento armado en una de las tribus germanas para desviar la ruta de las legiones y así llevarlas por un camino que las pusiese más vulnerables ante las emboscadas. Y fue así como la mañana del 8 de septiembre del año 9 después de Cristo, los ejércitos romanos levantaron su campamento en Germania, disponiéndose a regresar a su territorio. Debido a lo estrecho de los caminos por donde los había llevado Arminio, la espesura de los bosques y la irregularidad del terreno, se vieron en la necesidad de marchar en una columna que abarcaría varios kilómetros de largo, facilitando las escaramuzas de las tribus, puesto que las legiones carecían de la concentración necesaria de hombres para poder defenderse. Con su ejército diezmado por los constantes ataques bárbaros, en la madrugada del 11 de septiembre del mismo año, durante una fuerte tormenta que dificultaba aún más el combate y la movilización de las regiones,
Publio Quintilio Varo ordenó a los pocos hombres restantes, que según estimaciones modernas serían apenas una quinta parte de los que habían salido hace 3 días, que se reagruparan en 2 grupos de batalla. A las pocas horas de formados estos grupos, mientras aún se encontraban adentrados en los bosques de Osterkappel, fueron atacados por los queruscos sin dejarles oportunidad alguna de escapar o de defenderse. Fue ahí cuando Varo, junto con los otros de los altos mandos militares, al igual que lo habían hecho sus predecesores en la guerra civil romana, desenvainaron sus espadas, acabando con su vida y dejando a sus hombres a la suerte. El historiador romano Seutonio cuenta que esta derrota fue el peor acontecimiento del gobierno del emperador Augusto, y que éste mismo frecuentemente sufría de ataques de ansiedad en los que gritaba Quintilii Vare legiones rede, que traducido del latín sería Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Y con esta anécdota doy terminado el video de hoy. Recuerden que si les ha gustado pueden comentar y suscribirse, así como compartírselo a algún amigo. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.